se encuentren muy bien. En el día de hoy vamos a estar haciendo la segunda parte de respondiendo a sus preguntas que me han dejado por el Instagram. Van a ser acerca de la carrera de medicina y de la vida como médico. Así que los dejo con la intro y luego comenzamos. Hola a todos, mi nombre es Cecilia Delgado, soy doctora en medicina y les doy la bienvenida a mi canal de YouTube, donde podrán aprender muchas cosas, entre ellas bioquímica, histología, fisiología, genética, biofísica, fisiopatología, entre muchas cosas más. Así que si te gusta la idea te invito a suscribirte a mi canal y activar la campanita para ser notificado de cada nuevo video que suba. Y ahora, sin nada más que agregar, los dejo con el tema de hoy. La primera pregunta que vamos a responder dice: ¿cómo haces para mantener el balance entre tener una vida y ejercer? Me preocupa no poder. Y de esta pregunta en realidad hay un montón que me hicieron que son parecidas, así que vamos a responderlas todas juntas. Bueno, yo creo que esto es una de las cosas más complicadas de tratar de conciliar la vida social con el trabajo. Probablemente pase en muchas carreras, pero la medicina es algo que te lleva a querer trabajar y trabajar y trabajar cada vez más, y uno va dejando de lado ciertas cosas que nos hacen bien hacerlas, las va dejando de lado por el trabajo. Es como un denominador común que tenemos todos los médicos. Y mi teoría está basada en lo siguiente: cuando uno se recibe, al principio capaz que cuesta un poco conseguir trabajo, que eso hay otra pregunta que después voy a hablar, pero a medida que va pasando el tiempo a uno le empiezan a ofrecer guardias. Entonces el trabajo de médico es un poco diferente a cualquier otro trabajo, donde por lo general cumplen las horas que tienen que estar, por ejemplo 8 horas, ya se van para su casa y es así la rutina de todos los días. El trabajo de médico es un poco diferente porque, como les digo, a uno le empiezan a ofrecer guardias. El trabajo de médico, al principio, sobre todo, no es un trabajo fijo. Capaz que alguno tiene la suerte de que sí, pero por lo general al principio no es un trabajo fijo que tengan determinado horario y tengan que cumplir eso todos los días, sino que te van ofreciendo guardias y dependiendo de la disponibilidad del médico es si la agarra o no. ¿Cuál es el problema acá? Que muchos de los médicos, no me incluyo porque por suerte yo no soy así, pero muchos de los médicos, se ve en el día a día, van agarrando cada vez más guardias. ¿Por qué? Porque cuando uno hace en el trabajo de médico pagan por lo general por hora. Entonces, cuantas más horas hagan, más va a ser el salario. Entonces, ¿qué pasa? Es como ir al casino. En el casino pones una fichita y si ganás querés seguir jugando y seguir jugando y seguir jugando. Bueno, el trabajo de médico es algo similar. Te van a ofrecer una guardia, la vas a agarrar, vas a ver que ganaste plata y así te van a ofrecer otra y otra y otra y es como si no pudieras parar. Entonces, ¿qué pasa? Uno se empieza a llenar de guardias y vas dejando de lado otras cosas porque obviamente el día tiene 24 horas y al agarrar tantas guardias hay otras cosas que tenemos que dejar de lado. ¿Y qué cosas dejamos de lado? Sobre todo la vida social. Pero lo que quiero que entiendan es que en realidad eso se lo pone uno, porque es uno el que decide cuántas guardias agarrar y cuándo poner el stop. Hay que tener bastante cuidado porque ya les digo, es algo que te lleva a hacerlo. De hecho a mí me pasa, me van ofreciendo guardias hasta que yo le pongo el stop y digo, hasta esto agarro, porque si no me enloquezco. Porque además yo, además de las guardias, doy clase, entonces termino enloquecida. Entonces uno tiene que tratar justamente de balancear, pero eso es uno que lo tiene que hacer, es uno el que se pone el stop y capaz que lleva algún tiempo aprenderlo. Conozco gente que al principio empezó a agarrar 800.000 guardias hasta que terminó colapsado con tremendo estrés y recién ahí se dio cuenta que tenía que parar un poco, ¿sí? Ahora, si ustedes me preguntan, ¿es imposible conciliar la vida social con el trabajo? No, no es imposible. Porque como les digo, eso se lo ponen ustedes el límite. No es que por hacer una guardia menos te vayas a morir de hambre. No. Porque vas a ganar relativamente bien. O sea, al principio capaz que no ganás tanto, pero igualmente te da para vivir.
teniendo a su vez una vida social. Entonces yo creo que es eso lo importante y lo que uno ve de afuera, ¿no? Uno ve como al médico que está haciendo guardia de 24 horas todos los días. Entonces, ¿cuándo duerme el médico? ¿Cuándo sale con sus amigos? Bueno, eso en realidad, como les estoy diciendo, ese límite se lo pone uno. Entonces, no es imposible conciliar todo. Pero obviamente eso es algo que uno lo va aprendiendo en la marcha, ¿no? Porque por lo general nadie te lo dice antes. Pero quédense tranquilos que se puede conciliar la carrera con el trabajo, con la vida social y todo. Y de hecho es sumamente importante para nuestra salud mental el poder hacerlo, el poder tener un momento de ocio en nuestra vida. Siempre búsquense un hobby para poder escapar de todo el estrés del día a día. ¿Sí? Que yo hice terapia un año y a mí me sirvió justamente porque la psicóloga siempre me preguntaba: ¿qué es lo que te gusta hacer? ¿Cuáles son tus hobbies? Porque veía que yo me encerraba mucho en el estudio y solo estudiaba y estudiaba y no podía escaparme de eso. Y cada vez que me hacía esa pregunta para mí era un infierno porque yo no sabía responderle. Era una cosa horrible para mí que me hiciera esa pregunta. Y a medida que fue pasando el tiempo yo lo fui descubriendo. ¿Sí? Para mí dar clases, si bien es mi trabajo y de hecho es más mi sustento económico que las guardias, yo lo hago porque para mí es un hobby. Si bien obviamente me estresa porque siempre que sea un trabajo nos vamos a estresar, pero para mí es un hobby porque yo amo dar clase, yo disfruto dar clase y la paso bien dando clase. Entonces ese, en cierta forma, también es mi escape de la rutina. Y también tengo que tener obviamente otros hobbies aparte de ese porque ese también es mi trabajo. Entonces también hago macramé, por ejemplo. También tengo un canal que se los dejo ahí en la descripción por si quieren ir a chusmearlo, de macramé, que eso también me ayuda a despejar. Ahora empecé a hacer cosas de pastelería también que me encanta. Y todo eso es un escape que a mi cerebro, les juro que me hizo muy bien. Y todos necesitamos tener eso, todos necesitamos tener un hobby, necesitamos tener un escape, incluso si todavía no se recibieron, si están cursando la carrera o cualquier persona en el mundo necesita salir un poco de esa rutina. Así que es fundamental que lo tengan y que aprendan a conciliar todo, porque es tan importante esa hora que le dedicaron al estudio o al trabajo como esa hora que le dedicaron a escaparse un poco de todo eso. La siguiente pregunta dice: ¿podés contarnos cuáles son todos los sectores en los que podés trabajar siendo médico? Por ejemplo, podés trabajar en consultorio, ser médico de guardia, el que va a domicilio, etc. La respuesta es que sí y no, va a depender del trabajo que te ofrezcan. Uno puede elegir trabajar en policlínica, médico de radio, que es el que va a domicilio, o en una guardia, por ejemplo. Pero en realidad va a depender más que nada de lo que te ofrezcan en ese trabajo. No es que uno va a un trabajo y dice, no, yo solo agarro policlínica. Por lo general cuando uno, capaz que en los años sí pasa eso, pero cuando uno se recibe, en realidad es lo que te ofrecen y listo. Entonces, por lo general lo que más te ofrecen cuando recién te recibís son las guardias, porque es lo que justamente un médico de más años y de más experiencia no va a querer agarrar y prefiere estar tranquilo en una policlínica, por ejemplo. Entonces, lo que más trabajo hay cuando uno se recibe son las guardias, que las guardias pueden ser de 12 horas o de 24 horas, que desde mi punto de vista las de 24 horas están mal, pero lamentablemente en la mayoría de los lugares te ofrecen las guardias de 24 horas para contratar menos médicos y para que sea como más fácil el trabajo para ellos. Pero bueno, en realidad sí podés trabajar de todo un poco. Por ejemplo, yo trabajo en lugares en los cuales en la mañana hago policlínica y después me quedo en el servicio de urgencias, en el cual me puede caer gente, o sea, estaría como de guardia, ¿no? Me puede caer gente a la misma guardia o me pueden hacer llamados y yo tener que ir a domicilio. Entonces es como que hago un poco de todo en realidad. La siguiente pregunta dice: ¿cómo hago si quiero entrar a una cátedra? Bueno, en realidad eso depende de cada cátedra. Lo que tienen como núcleo en común todas las cátedras es que hay que dar una prueba en la cual tenés dos partes, una prueba escrita y una prueba oral. En la prueba escrita tenés que preparar previamente 20 bolillas
de 20 temas diferentes, los preparás todos, armás todo. Eso, dependiendo de la cátedra también, es si se lo podés presentar a algún profesor que esté ya dentro de la cátedra para que te lo corrija o para que vea qué cosas podés cambiar. Y bueno, luego tenés también la parte práctica que tenés que preparar también, que eso va a depender obviamente de la cátedra y el tema. Por ejemplo, en anatomía, que fue la que yo traté de entrar en su momento y después nunca di la prueba, tenías que preparar frascos, o sea, tenías frascos con preparados adentro, que eso lo tenías que describir, o podía tocarte hablar de un hueso, o podía tocarte disecar alguna región. Entonces, eso era lo que ibas a preparar. Por ejemplo, en fisiología tendrías que tener preparados todos los prácticos que se dan en el CBCC. Por ejemplo, el práctico de la rana de neuro, el práctico de la rana de cardio, el del pulmón aislado, todos esos prácticos que se van haciendo a lo largo del CBCC en la parte de fisiología es lo que tendrías que preparar. Una pregunta que me hacen mucho también es ¿cómo hago para entrar a la cátedra de fisiología de cardio, por ejemplo? Y en realidad no es así, porque tendrías que preparar, o sea, el grado o la cátedra es de fisiología en general. O sea, vos preparás fisiología para entrar a la cátedra de fisiología, entonces te tenés que saber fisiología de neuro, fisiología de cardio, fisiología de DREM y de todos los cursos. ¿Sí? No es solamente de uno. Después sí, capaz que no sé bien cómo es el funcionamiento, pero imagino yo que una vez dentro de la cátedra podés elegir qué materia dar, pero en realidad la prueba es de todo fisiología. Y bueno, en algunas cátedras tienen también clases donde les ayudan a hacer todo esto, ¿no? En anatomía, por ejemplo, tienen clases donde tienen que preparar ustedes un tema y exponerlo, entonces ahí el profesor te hace todas las críticas para que puedas ir mejorando. En inmuno, por ejemplo, o en fisiología, pueden ir a las cátedras a hacer los prácticos con ayuda de alguien, también para preparar la parte práctica mucho mejor. Entonces eso tienen que averiguar en cada cátedra qué es lo que, si les dan clases o ese tipo de cosas, porque en todas es diferente. Acá me preguntan qué especialidad paga más. Bueno, eso no te lo puedo responder porque no lo sé ni yo. Supongo que neurocirujano es el que paga más. Te digo lo grande. Por lo general las cosas se dividen en 4 módulos, digamos, que serían pediatría, ginecología, la parte de medicina, que es medicina interna y todas las especialidades médicas, y cirugía, que es cirugía general y todas las especialidades quirúrgicas. Y por lo general lo que paga más es la cirugía y todas las especialidades quirúrgicas que son, por ejemplo, urología, otorrino, oftalmología, todo eso son especialidades quirúrgicas que por lo general se gana muy bien. Donde se ganaría menos sería en medicina interna, que en realidad son los médicos que más trabajan. Yo amo medicina interna. Son los médicos que más trabajan y los que ganan menos porque la especialidad está muy poco valorada. Es como si tomaran a un médico internista, lo tomaran como un médico general. Y en realidad no, hizo 4 años de especialidad y está mucho más especializado. Pero está muy poco valorada esa especialidad y por lo general es lo que ganan menos. Y bueno, después pediatría y ginecología estarían ahí en el medio. Bueno, la siguiente pregunta dice, ¿cómo es un encuentro clínico? Los encuentros clínicos son las pruebas más temidas por cualquier estudiante de medicina porque son pruebas orales en las cuales estás con el paciente y el médico o tu profesor, que es el médico, te está viendo. Entonces uno va a ver, o sea, el profesor te lleva a ver cualquier paciente que esté internado en ese momento, o puede ser un paciente que haya ido a emergencia o en policlínica, dependiendo de dónde estén. Y ahí tienen que hacer todo el interrogatorio, después tienen que examinar al paciente y llegar a un diagnóstico. Entonces ahí el profesor va a estar mirando todo lo que ustedes hacen, los va a estar puntuando, van a anotar si les faltó preguntar algo, si les faltó hacer algo en el examen físico, etc. Y luego los va a llevar a otro sector donde van a estar ustedes enfrente del médico, del profesor, y ahí el profesor les va a empezar a preguntar qué piensan ustedes que tenía el paciente, o sea, el diagnóstico, ahí se los tienen que decir, les va a preguntar qué estudios le mandarían, por ejemplo, y ahí
ustedes les van a decir los estudios que les mandarían y, por ejemplo, si ustedes pedirían una placa, ahí el médico o el profesor les va a dar la placa para que ustedes la lean. O si fuese un electro, por ejemplo, también les da el electro para que ustedes lo lean y vean qué tiene. Ahí se lo dicen al profesor, le dicen lo que ustedes creen que tiene y después les va a preguntar obviamente el tratamiento, cómo lo tratarían y ahí se los dice. Y en base a todo eso es que les dan la nota. Pero bueno, son pruebas que llevan mucho estrés, mucha ansiedad, porque uno no sabe el paciente que le va a tocar y además, como siempre se dice en el hospital, los pacientes no leen los libros, o sea, los pacientes tienen lo que tienen y capaz que no te cierra totalmente con la historia que vos leíste en un libro. Pero bueno, en base a eso es que uno va también adquiriendo el razonamiento clínico, ¿no? Este es el paciente que me tocó, ¿qué puede tener con esto? Entonces ahí uno va aprendiendo a razonar clínicamente qué es lo que puede tener el paciente. Estas pruebas, como les decía, conllevan mucho estrés y mucha ansiedad porque uno no sabe lo que le puede tocar, pero en realidad es la mejor forma de evaluación y es impresionante lo que uno aprende en esas pruebas. O sea, yo me acuerdo de todos mis encuentros clínicos y de todos aprendí muchísimo. Porque ahí cuando uno la caga, cuando uno se equivoca, es cuando realmente aprende. Y bueno, obviamente qué mejor que equivocarse y aprender mientras uno está cursando y no después en la vida real, ¿no? Pero bueno, hay que aprender también a lidiar con todos los nervios, con toda la ansiedad, que después les voy a hacer un videito de eso, que yo en quinto la pasé bastante mal con esos temas, porque ahí en quinto, cuando llega, por ejemplo, el último encuentro clínico, te puede tocar, como la materia es anual, te puede tocar cualquier cosa que diste en todo el año. Entonces es un montón de información que uno tiene que manejar y se pasa mucho nervio. Pero bueno, ya les digo que en realidad es una instancia de muchísimo aprendizaje, así que también traten de dejar un poquito los nervios de lado, aunque cuesta, y tratar de disfrutarlo también. ¡Tengo miedo! Luego me pregunta cuántos años son las residencias y cuántos son para cardiología. En realidad los años de residencia varían dependiendo de la especialidad. Las especialidades quirúrgicas por lo general son las que más demoran, o anestesia también, por ejemplo, que demoran entre 5 o 6 años, algunas incluso 7, o sea, es como empezar la carrera de vuelta básicamente. Y después tenés otras que duran, las especialidades médicas, por ejemplo, duran entre 3 a 4 años. Cardiología, por ejemplo, dura 3. Y tenés otras que duran 4. Eso depende de la especialidad. Después me preguntan si conozco casos de mala praxis. No sé si llamarlo mala praxis, pero sí casos de distracción del médico que llevaron a consecuencias, no llevaron a la muerte del paciente, pero llevaron a situaciones medias complejas en cuanto a denuncias y cosas por ese estilo, que les prometo hacer un video contándoles algunas de esas experiencias. Bueno, después me preguntan si se consigue trabajo rápido, que eso ya lo respondí más o menos. Al principio en realidad cuesta un poco y es más que nada, o sea, si ustedes tienen contactos, digamos, van a conseguir trabajo mucho más rápido que si no los tienen. Porque, bueno, en la mayoría de los trabajos pasa eso, ¿no? Que el contacto mata currículum. Y eso claramente no debería suceder y no debería ser así, pero son cosas que pasan, ¿sí? O sea, si ustedes tienen algún contacto en algún hospital, van a entrar mucho más fácil a ese hospital que si no tienen ningún contacto y tienen que esperar a que salga algún llamado o algo por el estilo, que además en la medicina por lo general no suelen hacer llamados, a no ser que sea algún concurso importante, yo que sé, de ACE o qué sé yo, pero si no, no suelen hacer llamados. O sea, si ustedes miran un diario van a encontrar llamados de todo, pero de médico no, porque no hacen llamados porque la mayoría entran por contactos, que eso obviamente no está bueno, pero es así lamentablemente. Al principio capaz que cuesta, pero después se va consiguiendo trabajo. O sea, es un mito eso que dicen que en Montevideo no hay trabajo. Sí hay menos que en el interior, claramente, porque todo el mundo se termina quedando en Montevideo y en el interior siempre faltan médicos, pero en realidad se consigue trabajo igual, o sea, no es que les va a faltar trabajo. Acá me dicen, ¿qué se hace cuando te recibís pero todavía no te han dado el título? Nada. No podés ejercer si no tenés el título.
por razones obvias, o sea, no podés ejercer sin el título. Entonces, en realidad no haces nada, pero te lo dan bastante rápido. El título en medicina se da muy rápido, más rápido que en otras carreras. Por lo general, en ese tiempo uno está preparando la prueba de residencia, porque es así, uno se recibe el 31 de julio y en los primeros días de noviembre y los primeros días de diciembre se tienen las pruebas para entrar a la residencia. Entonces, por lo general, uno cuando se recibe el 31 de julio ya venía estudiando desde antes incluso para tener la prueba de residencia en noviembre. Entonces, el título lo suelen dar en octubre, noviembre, capaz que los primeros días de diciembre. Ahora con la pandemia obviamente se demoró todo un poco más, pero bueno, lo dan bastante rápido en sí. Entonces uno en ese tiempo por lo general está preparando la prueba de residencia, pero ejercer no podrías ejercer hasta no tener el título. Y bueno, y acá está la pregunta que es la última que voy a responder, que es la que más se ha repetido, de cuánto gana un médico recién recibido. Algunos mensajes decían, ¿es verdad que los médicos ganan tan bien? Otros decían, ¿es verdad que los médicos ganan tan mal? Y bueno, es un miti-miti en realidad. Porque todo depende mucho de, como les decía hoy, de cuánto trabajen ustedes, o sea, de cuántas guardias agarren. Porque el trabajo de médico se paga por hora, por lo general, ¿no? Se paga por hora y por lo tanto se paga por guardia de 12 horas o de 24 horas. Entonces, en realidad el sueldo a fin de mes va a depender de lo que ustedes hayan trabajado. Porque si ustedes agarraron una guardia en todo el mes van a cobrar horrible. Si agarraron más guardias van a cobrar más. Y cuanto más agarren, más cobran. Por eso les decía que es como un poco peligroso eso también para la mente de uno, ¿no? Es como ir al casino, empieza a ganar y cada vez quiere más. Entonces, bueno, eso va a depender. Hay lugares donde te pagan una miseria la hora. Por ejemplo, hay lugares donde se hace, vieron el carnet de salud o la libreta para conducir, donde te pagan solamente 69 pesos la hora, o sea, una miseria. Y después hay otros lugares también donde se hace carnet de salud, libreta de conducir, donde se gana un poco más. Hay también, dependiendo de los lugares, hay lugares donde pagan, por ejemplo, 8.500 pesos una guardia de 24 horas, por ejemplo. Otros lugares donde la guardia de 24 horas te la pagan 12.000 pesos, que eso es un montón. Y hay otros lugares donde te pagan 3.000 pesos la guardia de 24 horas, por ejemplo. Pero también te dan incentivos, o sea, te pagan por paciente visto o por llamado de radio que hayas realizado. Entonces ahí eso también va sumando un poco más. Entonces va a depender mucho de eso, ¿no? De cuántas guardias agarre uno y en el lugar donde sea. No les puedo decir un valor fijo. Pero se puede ganar bien como se puede ganar mal. Todo va a depender mucho de todo eso. Yo creo que hasta andaría en torno a 70.000 pesos un sueldo promedio de un médico que trabaja solo de médico. Si ya quieren un trabajo más tranquilo, como hacer el carnet de salud, claramente ese monto va a bajar muchísimo. Pero bueno, más o menos sería eso, hablando de un médico recién recibido, ¿no? Después ya un médico especialista obviamente va a ganar muchísimo más. Yo no soy rico, soy un pobre con dinero. Y hasta acá fue el video de hoy. Espero que les haya gustado, les haya servido todo lo que les respondí. Ya saben que si les gustan este tipo de videos me lo pueden hacer saber dejándome un like y un comentario, así yo sé que les gustan y hago nuevo contenido de este estilo. Me ayudarían muchísimo también si comparten este video con todos sus conocidos que crean que les puede interesar el contenido que suba al canal. Les dejo mi Instagram en pantalla para que vayan a seguirme y nos vemos en un próximo video.